Norma Lasso no es una autora absolutamente especializada en el uso de la imaginación fantástica. Sí es una figura importante entre las narradoras mexicanas que la utilizan por su interés en lo más profundo y visceral de las experiencias humanas, de lo que ha llevado a las muchas formas de horror en la literatura. Estudió la carrera de psicología clínica, de la que pasó al periodismo, el ensayo y la narrativa. Fundó y dirigió durante algunos 10 años la revista Complot, una de las más notables en México durante la década de los 90, y ha sido también articulista y guionista, incluyendo trabajos para el programa televisivo La Hora Marcada, una de las muy escasas series de horror transmitidas en la televisión mexicana y semillero de muchos creadores que se harían famosos tiempo después. Lo mismo, por cierto, se puede decir de Complot. Además, también escribió novelas como Los Creyentes, El dolor es un triángulo equilátero, El mecanismo del miedo. Escribió el libro de cuentos Medidas Extremas en el 2014, del que proviene el que vamos a leer el día de hoy, así en voz alta, El que camina de al lado, si se llama el cuento del día de hoy, que es posiblemente su cuento más claramente fantástico. En él se trata el tema clásico del doble para hacer una pregunta inusual. ¿Cómo enfrentamos nosotros, por muy aficionados que seamos, a las historias acerca de lo extraño? Al momento en el que lo extraño llega realmente a nuestras vidas. Y antes de pasar a leer este cuento tan fabuloso de esta gran autora, me gustaría mucho recomendarles también 3 cuentos que pudiesen ser cercanos, que pudiesen ser similares. Uno de ellos, titulado Ella habitaba un cuento, de Guillermo Samperio. Otro conocidísimo oficialmente por muchos de los que les gusta la literatura de Edgar Allan Poe, que se llama William Wilson, que también pueden encontrar aquí ya en Crónica Lunares, porque ya está grabado de hace un par de años y lo pueden poner así como William Wilson de Crónica Lunares y seguramente les va a salir el cuento completito. Y tenemos uno más de Manuel Peirut, titulado Pudo haberme ocurrido. Este cuento también es muy interesante y pues cualquiera de los 3 me gustaría mucho que se dieran una oportunidad de buscarlos. Tenemos, les digo, el de Edgar Allan Poe, pero los otros 2 de Guillermo Samperio mucho me gustaría también leerlo en voz alta, o este de Manuel Peirut también me gustaría mucho leerlo en voz alta, posiblemente en un futuro lo hagamos. Y pues nada, esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun y ¿qué tal si comenzamos con nuestro cuento? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. El que camina al lado. Norma Lasso. La primera vez que me vi a mí mismo fue en la sala de la casa. Estaba sentado en el sillón púrpura que compré en el mercado de antigüedades de La Lagunilla. Por extraño que parezca, mi primer encuentro conmigo lo tomé con cierta familiaridad, como si hubiera crecido desde niño con un hermano gemelo idéntico. Yo soy hijo único. Me había levantado a tomar un vaso de agua. El aliento tibio de la noche impedía el sueño. Antes de salir de la cama vi el reloj digital, las 3:30 de la mañana. No suelo despertar en la madrugada con sed. Mas esa ocasión sentí la urgencia de un naufragio. Encendí la luz de la sala y me descubrí sentado. Sentado, sí, pero no en posición de descanso, sino enhiesto, con la firmeza del roble. Intenté actuar natural. Puse los hielos en el vaso, provocando el tintineo contra el cristal. Vertí el agua sin levantar la vista del chorro escarciéndose.
dije en voz alta. Nunca antes había sentido tanto calor en la Ciudad de México, un calor tan abrasador que obliga a salir de la cama en busca de un vaso de agua helada. Mi otro yo no respondió. Se quedó con la mirada clavada en la pared sin hacer el mínimo aspaviento. Mi casa es muy diferente por la mañana que durante la noche, igual que cualquier morada vieja de la colonia Roma. En la oscuridad puede llegar a ser siniestra, amenazante. En el transcurso del día no es más que una hermosa edificación de principios del siglo XX. Después de mi extraña experiencia de esa noche, desperté de un salto y con el corazón latiendo deprisa. Por suerte la luz del sol me devolvió un poco de tranquilidad. Pensé que se había tratado de una pesadilla vivida. Corrí las cortinas. El otro yo estaba acostado en el otro extremo de mi cama. Al sorprenderlo ahí, en el mismo talamo en el que yo dormía, sentí mis piernas a punto de doblarse. Por poco caigo al piso, pero logré sujetarme a las cortinas cuya tela es muy pesada. Quise hablarle, preguntar qué quería. Tal vez emití un balbuceo indescifrable. Yo estaba asustado. Uno se acostumbra a que la noche tenga sus propias reglas mientras que en el día solo se prepara para enfrentar al mundo tangible. No pude correr. Tampoco tenía por qué hacerlo. Mi otro yo dormía profundamente en posición fetal, inerme y silente. Ni siquiera se apreciaba su respiración. Me aproximé a él, a mí. No sé bien cómo contarlo porque era yo, otro yo que a la vez no lo era. Cuando estuve lo suficientemente cerca, intenté buscarle rasgos diferentes a los míos. A pesar de ser minucioso, no los hallé. Era una copia exacta y fidedigna de mí. Estuve a punto de tocar su cara. Justo antes de que la yema de mis dedos rozara sus mejillas, abrió sus ojos. Me miró, aunque con firmeza vacía, pero me miró. Di un brinco hacia atrás. Salí corriendo de la recámara. En la cocina quise convencerme de que se trataba de alucinaciones provocadas por la onda de calor. La semana pasada el termómetro llegó a 42 grados. He seguido al pie de la letra las recomendaciones de los médicos. Aún así creo que debo de estar haciendo algo mal. Los dolores de cabeza se han vuelto recurrentes. En el momento en el que voy a acostarme siento la primera punzada en la parte derecha del cerebro. Incluso por las mañanas he despertado con la sensación de que un estilete atraviesa mi ojo derecho. Durante el transcurso del día ya no soy el mismo. Ando cansado, con fatiga, arrastrando los pies igual que los ancianos. Por las noches despierto con mucha sed. En realidad la siento todo el día. El ventilador del techo no sirve de gran cosa. Solo inspira juegos estúpidos. Recuerdo aquel en el que intento seguir una de las aspas sin confundirla con las demás. Usualmente le pego un distintivo para saber si gané. Sin embargo, el artefacto fusiona todas las aspas en una sola debido a su velocidad. El ruido del ventilador es hipnótico, a veces desesperante. Resulta imposible dormir sin el poco vaho de viento tibio que arroja sobre mí, quiero decir, sobre los dos. En un intento por entender qué me pasa, soy matemático con especialidad en lógica, por ende amante del raciocinio bien construido y de las discusiones metódicas, visité en su casa de Santa María la Ribera a mi amigo y colega Luis Arturo. Él es académico de la UNAM. Dimos clases en la misma institución, solo que él imparte literatura. Es especialista en análisis de textos y literatura comparada. Luis Arturo investiga el tema del doble, a partir de aquel otoño en el que vio a Eloísa, su novia, cruzar la calle desde la otra acera, en el momento exacto en el que ella estaba asiada a su brazo. Los dobles siempre nos circundan. Se ha escrito mucho sobre ellos y nadie en realidad sabe a ciencia cierta qué son, me dijo. Le pedí consejo. ¿Cómo librarme de mí mismo? Luis Arturo me explicó que los dobles se van de la misma manera que llegaron. Sugirió paciencia. Si bien algunas veces aparecen para no irse jamás, uno mismo no puede desterrarlos. Hizo una pausa y acotó. Maupassant vivió con un doble hasta el final de sus días. Escribía sobre
el que camina al lado en un intento de mantenerlo satisfecho. Finalmente se hartó de su presencia, pensó que solo suicidándose se libraría de él. Yo no estaba de acuerdo y lo refuté. Esas son creencias románticas y absurdas que te has formado sobre los escritores. Luis Arturo me miró fijamente y con suma seriedad aseguró que, según sus estudios, las grandes historias sobre los dobles no fueron escritas bajo el influjo de la imaginación. Aseguró que son relatos y novelas realistas de quienes no sabían, al igual que yo, cómo librarse de sí mismos. Piensa en Stevenson. He leído cartas de los hijos de su esposa Fanny, en las que, ya adultos, cuentan aterrados que el señor Stevenson, porque así lo llamaban, no era el mismo todos los días. Incluso mencionan que, al esconderse el sol, sus rasgos tomaban un cáliz primitivo y pedía que le llamaban Hyde. Luis Arturo atribuía la escisión del yo al lado derecho del cerebro, es decir, al identificarlo como femenino. Consideraba que por eso los escritores son más propensos a sufrir la persecución del doble. Los literatos suelen tener el lado emocional más desarrollado, así como la percepción agudizada. Eso los hace creativos e histéricos, de manera que, sin darse cuenta, provocan desdoblamientos. Si bien entendí lo que mi amigo quería decir, no estuve de acuerdo. Soy hombre de discusiones racionales. Mi creatividad es nula. No soy un escritor o artista, soy profesor de lógica matemática. Si algo funciona bien, es mi hemisferio izquierdo. Todas mis mujeres me han abandonado por el uso extremo que hago de la lógica para desarticular sus tramas manipuladoras y sus demandas irracionales. Siempre he sido claro con ellas respecto a mi nulo deseo de tener descendencia. Los niños nunca provocaron en mí ni una pizca de ternura. Como podrá verse, no soy un tipo emocional. Toda mi vida la he construido mediante cálculos con los que no puedo adelantarme a conocer cuáles serán las consecuencias de mis actos. No soy propenso a errores. Soy el hombre más ecuánime y sensato que podrían imaginar. No pierdo tiempo introduciendo en mis pensamientos premisas inválidas, con la intención absurda de enfrentarme a silogismos que, si bien serían posibles, quedan en la categoría de lo falso desde el principio. En mis juicios utilizo premisas reales. Quizás pueda pensarse que soy conservador o anticuado. No obstante, gusto de guiar mis pensamientos por leyes que garanticen juicios verdaderos o una certificación de racionalidad. En consecuencia, si Luis Arturo tiene razón y el doble es provocado por el hemisferio del lado derecho, ¿por qué yo, que casi no lo utilizo, soy perseguido por mí mismo? Si lo analizo, resulta simple. Todos los escritores son emocionales. Todos los desdoblamientos son de escritores. Por lo tanto, todos los desdoblamientos son emocionales. Y lo que sigue a ello, yo no soy escritor, ergo no soy emocional. Entonces no puedo padecer desdoblamientos. Luis Arturo no tolera mi forma de pensar. Dice que es obtusa, así que solo me limitó a ponerme sobre aviso. Hay diferentes tipos de dobles. Dependiendo de cuál sea el tuyo, así será tu destino. Podría tratarse de la simple fragmentación metafísica que en cualquier momento lleve esa parte tuya que anda libre a volver a alinearse contigo. También puede ser que un doble complementario, esa fracción femenina que dices no tener, te esté persiguiendo para tomar el lugar que le corresponde. O un doble rival que, en el peor de los casos, buscaría sustituirte. Ahora bien, existen dos últimas opciones. En ese momento se quedó callado, evitando enunciar estas últimas posibilidades. Le rogué que lo hiciera. Pues bien, existe la posibilidad de que sea el aviso de que está cercano a la muerte. Tal fue el caso del poeta Percy Shelley, quien poco después de haber visto su doble señalando el mar, murió ahogado, o el aviso de locura inminente, como le sucedió a Maupassant, quien al borde del delirio insistía en el que su doble le había dictado Louis. Mi cara se descompuso ante lo lapidario de sus sentencias. Al verme consternado, añadió: «Solo hay una forma de saber si se trata de un doble o simplemente te estás volviendo loco». Lo sacudí de los hombros y le pedí que lo dijera sin preámbulos.
Los dobles son políglotas, hablan todos los idiomas y todas las lenguas, muertas o no. Al salir de la casa de Arturo, descubrí a mi otro yo parado en la esquina del Dr. Alt, mirando hacia el Costco. Lo ignoré. Al cruzar el parque se puso en movimiento y siguió el ritmo de mis pasos. Fue la primera vez que lo vi en marcha. Caminaba junto a mí, en una posición equidistante a la mía. Se había convertido literalmente en el que camina al lado. La misma forma en la que Arturo dijo que el novelista alemán Jean-Paul Richel bautizó el fenómeno del doble. Una vez que llegamos a casa preparé la comida, desoyendo los gruñidos del perro de la propiedad contigua, que no paraba de ladrarle a mi otro yo. Conmigo jamás lo había hecho. Caí en cuenta que la agitación de Drago, como se llamaba el perturbado animal, podía deberse a que mi doble fuera emisario de la muerte. Algunos ignorantes afirman que los perros pueden ver este tipo de cosas. Llevé la comida a la cama y consumí los alimentos con la música a todo volumen, para no escuchar el escándalo de Drago. Me quedé dormido. Desperté en la madrugada con un dolor en el lado derecho de la cabeza y la boca tan seca que recordé mis días de alcohólico en vías de recuperación. Salí del cuarto, saboreándome el agua helada. Al llegar a la estancia descubrí a Drago, un magnífico ejemplar Rottweiler, despedazado en la sala de mi casa, con la cabeza achicharrada con una hornilla de la estufa y las patas colocadas en sus 4 puntos cardinales. Escritas en el suelo con la sangre de la víctima se leían las palabras Norori, Souri, Austri y Vestri. El resto del cuerpo yacía esparcido por la estancia. Mi alardido quedó atragantado. En vez de surgieron jadeos intermitentes. Corrí a buscar el broncodilatador que guardo en el cajón de la cocina. Desgraciadamente, yo también estaba ahí, en la puerta, interfiriendo el paso. Me pedí hacerme a un lado. Me rogué, me exigí. No me hice caso. Continuó con su mirada perdida y glauca. Fue entonces que lo supe. Sí, el que camina al lado habla todas las lenguas, por consiguiente, habla lenguas germánicas. Yo no hablo lenguas germánicas, ergo, el que camina al lado fue quien escribió esas palabras. Se trataba entonces del emisario de la locura. ¿Acaso de la muerte? Volví a la recámara ahogado por la falta de aire. Alcancé a ver a mi otro yo asomado desde el fondo del pasillo, vigilando mi trayecto a la habitación. Fue la única vez que me pareció verlo, sonreír. Debo decir que más que sonrisa fue una especie de mueca burlona. Limpié mis lágrimas con las sábanas de la cama, prendí el ventilador, llevé la perilla hasta el número 10, la velocidad máxima. Me paré sobre la cama para que mi cabeza colisionara con las aspas metálicas. Tuve cuidado de acomodarme, mirando hacia el punto Austri, marcado en una de las patas de Drago, para así tener la certeza de que el daño lo recibiría del lado derecho de mi cabeza. Por fortuna, no soy escritor.